Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias, hermanos y amigos, en el Salmo 119. Salmo capítulo 119. El Salmo 119, queridos hermanos y amigos, es el salmo más largo de todos los salmos y también de todos los capítulos de la Biblia. Tiene 176 versículos. Junto al Salmo 1 y junto al Salmo 19, el Salmo 119 se juntan para exaltar las maravillas de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 1, no lo busquen, ahora solo escúchenlo porque es en el Salmo 119 en el que vamos a meditar, pero quiero poner en sus mentes que el Salmo 119, junto al Salmo 1 y junto al Salmo 19, los tres salmos se unen en una exaltación a la maravillosa palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego el salmista añade: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La pregunta al leer este salmo, la pregunta que debemos hacernos al leer el Salmo 1 que acabo de citar para ustedes es: ¿qué dice este salmo del hombre que toma tiempo para meditar en la palabra de Dios? ¿Qué decía este Salmo 1 del hombre, de la mujer por supuesto también, que toma tiempo para meditar en la palabra de Dios? La Biblia dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Este árbol está plantado junto a la vida, el agua para él. Será como ese árbol. Su hoja no caerá. Todo lo que hace a su tiempo prosperará. Así será el hombre, la mujer, que tiene en alta estima la palabra de Dios. En el Salmo 19, del 7 en adelante, que es el segundo salmo que exalta la palabra de Dios, dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. No sé si lo notaron, mis queridos amigos y hermanos, pero al igual que el Salmo 1, el Salmo 19 también presenta para nosotros, nos expone todos los beneficios o algunos de los no pocos beneficios, algunos de los maravillosos beneficios que viene al alma del hombre que se expone a la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola o escuchándola. Los beneficios gloriosos de exponernos continuamente a la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 7, el salmista dijo que la palabra de Dios convierte el alma. Es decir, la palabra de Dios tiene la capacidad de transformarnos, no solamente mejorarnos, no solamente retocarnos, eso hacen las religiones, eso hace la moral, retocarnos.
La palabra de Dios va mucho más hondo, transforma, convierte el alma. Y también dijo que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, hace sabio al sencillo, el hombre más ignorante en términos humanos, el hombre menos preparado en términos académicos, cuando en verdad tiene un encuentro con Dios, cuando en verdad este hombre está en comunión con Dios y su santa palabra, ese hombre, según las santas escrituras y según la experiencia de lo que hemos visto, nosotros hemos visto a hombres sencillos en este mundo, ignorantes para los hombres de este mundo porque no tienen título y cosas así, pero son más sabios que 10 académicos juntos. La palabra de Dios los ha hecho sabios. El versículo 8 dice que la palabra de Dios alegra el corazón. Alegra el corazón. La palabra de Dios, cuando te expones a la palabra de Dios, puede ser que tengas una situación difícil, dura, una circunstancia incluso hasta terrible en tu vida. Pero lo que hemos visto dentro de la palabra de Dios, hombres que pasaron grandes pruebas, y fuera de la palabra de Dios, el testimonio de miles y miles de cristianos fieles a Dios, que se deleitaron en la palabra de Dios, que buscaron en ella su fuerza, su vigor, su esperanza. Esa palabra bendita, entre otras cosas, les dio a ellos felicidad. Felicidad. Alumbra los ojos, también dijo el Salmo 17. La palabra de Dios alumbra los ojos. Claro, no los ojos físicos, sino los ojos del corazón, los ojos espirituales, para ver lo que antes no veías, para entender lo que antes no entendías. Y es maravillosa la palabra de Dios. Por estas cosas, el salmista en el versículo 10 dice, son deseables. Por estas cosas es que la palabra de Dios es deseable. La ley de Jehová es algo deseable para los hombres que la han saboreado. Para los hombres a quienes la gracia de Dios les ha cambiado el corazón y les ha quitado la venda de los ojos. Entonces, para esos hombres, para esas mujeres, para ellos, la palabra de Dios es deseable, y no solo que es deseable, sino que también es dulce, más que la miel, versículo 10. Y en el 11 añade, en guardar los mandamientos de Dios, hay grande galardón. Yo tengo la tentación de detenerme en esto. Quiero decirles que estos no son los textos que yo quiero meditar en esta noche, en los minutos que me quedan. Me quedan 10 minutos para luego dedicarnos a orar. Pero tengo la tentación de quedarme aquí, de detenerme aquí, pero no lo voy a hacer porque quiero llegar a otro texto. Pero noten todos los beneficios de la palabra de Dios. ¿Acaso usted no necesita la sabiduría de Dios? ¿Acaso usted no necesita, por ejemplo, que venga la alegría de Dios a su corazón sin importar la circunstancia? ¿Acaso no necesitamos la sabiduría, la sencillez? Claro que sí, lo necesitamos. Ahora, si vamos al Salmo 119, el tercer Salmo, Salmo 1, Salmo 19 y Salmo 119, los tres son una exaltación a la palabra de Dios, a la belleza, a la profundidad, al poder de la palabra de Dios. Cuando vamos al Salmo 119, encontramos también allí que el autor del Salmo dice que la palabra de Dios, por ejemplo, vivifica. Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25, dice, por ejemplo, abatida está el polvo, está mi alma, vivifícame según tu palabra. Algunos de ustedes, queridos amigos, se encuentran abatidos y están tratando de animarse, de revivirse, ¿no? De revivirse a ustedes mismos. ¿Quién sabe haciendo qué cosa? Lo he visto, viendo películas para adormecer la conciencia, la mente de tanto problema,
de tanto estrés, de tanta preocupación, tal vez matando el tiempo en Facebook y a veces de mala forma, haciendo cosas vanas a veces en el Facebook, a veces matando tiempo. El punto es que nos encontramos tratando de vivificarnos con métodos que no funcionan y por eso es que tenemos que estar buscando algo más, algo más, algo más, otra cosa, inventando a veces. Salmo versículo 28 dice que la palabra de Dios sustenta, no solo que vivifica, sino que también sustenta. Y ahora llegamos a nuestro versículo, el que realmente yo quiero dejar en sus mentes y corazones. Y que confío en Dios, que en su gracia, especialmente a los que estén pasando por lo que vamos a ver, quiera Dios en su gracia en esta noche, hermano o amigo, la palabra de Dios, una vez más, por la acción del Espíritu Santo, tomando esta palabra y colocándola en nuestro corazón, quiera Dios en su gracia usar este versículo que les voy a compartir para traer fuerza, vigor, ánimo y sobre todo consuelo. En el Salmo 119, el versículo 50, dice que la palabra de Dios consuela. La palabra de Dios consuela. El Salmo 119, versículo 50, dice, versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Noten, dice aquí que la palabra de Dios es su consuelo en la aflicción. Ahora, según este texto, mis amigos y hermanos, y realmente según toda la Biblia, la palabra de Dios, entre los múltiples beneficios que ella puede traer al alma de un hombre, es que la palabra de Dios puede darnos consuelo abundante. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios puede darnos consuelo abundante? Esta es la respuesta. Porque al venir del Dios vivo y verdadero es la verdad, y la verdad da consuelo. La razón por la que la palabra de Dios puede consolarnos es porque al venir de un Dios vivo y verdadero, es la verdad. Y como es la verdad consuela, no solo consuela, pero eso es uno de los efectos de abrazarnos a la verdad de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, refiriéndose al Padre, tu palabra, Padre, es la verdad. Dios conoce nuestras almas, mis amigos y hermanos. Él nos conoce a profundidad, a profundidad. En uno de los salmos el salmista dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Si descendiera al fondo de los abismos, allí estás. También dice en una parte de este salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos, queriendo decir que aún desde la misma concepción, no solo que Dios nos estaba viendo, sino que Dios estaba allí operando esa vida para que nosotros existiéramos. Mi punto es que Dios conoce nuestras almas en detalle, como en cierto sentido la madre conoce a sus hijos. Así que Él por su palabra alimenta nuestros corazones con el alimento propicio para nuestra alma, sana nuestras heridas, da esperanza al que no las tiene, alivio al cansado, dirección al confundido, aliento y ánimo a los corazones desanimados y también da consuelo al que está desconsolado. ¿Y cómo hace Dios todo esto? Lo hace por su palabra bendita y maravillosa. Uno de los detalles interesantes que debemos saber de este salmo es que aparentemente el salmista escribió mientras estaba bajo alguna opresión grave.
No tengo tiempo para mostrarle esto, pero si leemos el versículo 23, 42, 51, 61, 67, 71, 78, 86 y 87, 95 y unos 10 versículos más de todo este Salmo 119, descubrirán que este hombre declara en el versículo 50 que la palabra de Dios es su consuelo en el tiempo de la aflicción, porque él estaba viviendo un tiempo de aflicción grave. Es decir, él no dice, Dios es mi consuelo, la palabra de Dios es mi consuelo cuando él está en tranquilidad. No, él dice esto cuando está en grande aflicción. ¿Notan? Él se fortalecía y encontraba consuelo en la palabra de Dios. Mis amigos y hermanos, para concluir, el punto es que si la vida a veces está llena de aflicciones, y así es, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Para muchas personas, entiendo, nos resulta sorprendente cuando la prueba llega a nuestra vida, cuando la aflicción llega a nuestra vida, sea por una enfermedad, sea por una preocupación, sea por un hijo que nos hace sufrir, sea por una traición, sea por una escasez, sea por una pandemia. Cuando la aflicción llega, nos sorprende, pero ¿sabe? No debería ser así, porque nuestro Señor nos dijo, nuestro Señor nos abrió los ojos, nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. La razón es porque vivimos en un mundo caído y porque quienes lo habitamos somos seres humanos, una raza humana caída, es decir, pecadores. El pecado dañó todo, el pecado trastocó todo. Por causa del pecado envejecemos, por causa del pecado enfermamos, por causa del pecado morimos. Esos son los efectos del pecado en el cuerpo físico. Pero también el pecado trajo efectos terribles al alma. Por causa del pecado, los hombres maltratan a sus mujeres, se emborrachan, los padres maltratan a sus hijos y los hijos irrespetan a sus padres. Por causa del pecado traicionamos a nuestras esposas y ellas a nosotros muchas veces. ¿Entienden el punto? El punto es que sí, la vida a veces está llena de aflicción, pero la Biblia está llena de consolación. Y hasta aquel día bendito y final, que por cierto es nuestro mayor consuelo para el pueblo cristiano, y hasta aquel día bendito y glorioso final en que pasemos de lo temporal a lo eterno, pasemos de lo terrenal a lo celestial, pasemos de esta vida llena de dolor y sufrimiento a una vida donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, hasta que ese día ocurra, el día de la gran consolación, podemos llamarlo, para el pueblo cristiano. Hasta ese día, en esta tierra habrá mucha aflicción. Y basta con que usted haya vivido un poco de tiempo en esta vida para que sepa que así es. Pero en esta vida también hay mucha consolación en la palabra de Dios. Escuche lo que dice Apocalipsis 21:4. Hablando de aquel día bendito final en que estemos con el Señor y pasemos de esta vida de sufrimientos, aunque hay cosas bonitas también en esta vida, hay mucho sufrimiento a veces, tristezas, penas, dolores que afligen el alma. Pero en Apocalipsis 21:4, esta es la gran promesa y esto le da consuelo al pueblo cristiano. Es la gran promesa para aquel día y nosotros esperamos aquel día. Y en esta promesa encontramos ánimo, y en esta promesa encontramos consuelo, en esta promesa encontramos esperanza, al punto de que como el apóstol Pablo, muchos llegaremos a decir, no sé qué es mejor, si partir e irme con el Señor, dijo el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor, dijo Pablo, o quedarme en esta tierra por amor a los hermanos, para seguirlos sirviendo. ¿Notan? Apocalipsis 21:4 dice que en aquel día enjugará Dios, no tu esposo, no tu papá, no tu mamá, no tu hijo,
no el hermano de la iglesia, no tu pastor, Dios mismo, vamos a decirlo de esta manera, su preciosa mano santa. Él es espíritu, no tiene manos, pero usando el lenguaje antropomórfico que la Biblia usa, dándole forma humana a Dios en algunos pasajes de la Biblia, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y porque hemos llegado a aquel bendito día, aquel bendito lugar, donde nuestro gran Señor, el Creador eterno de este maravilloso mundo, de este vasto cielo, de toda esta creación de la cual está llena la gloria de Dios, hemos entrado al reposo con Dios. Y en ese día, dice el Señor, no habrá más llanto, no habrá más dolor. ¿No le da esperanza eso? Saber que hay una promesa del Dios vivo y verdadero, que no habrá más llanto, que no habrá más dolor, que allá con el Señor no habrá tribulación. Eso no quiere decir, hermanos y amigos, que debemos tener un pensamiento suicida. No, debemos amar la vida. Pero al mismo tiempo, al comprender la profundidad de la esperanza venidera, debemos desear ese día en que descansemos de las aflicciones de este mundo. Pero mientras tanto, en esta tierra, aquí, mientras sigamos aquí, mientras la voluntad de Dios sea que sigamos en esta tierra, cuando en esta tierra usted tenga aflicción, sea porque un hijo la hace sufrir o lo hace sufrir, sea porque una enfermedad ha venido sobre usted, sea porque hay un esposo o una esposa que lo hace sufrir, entonces sepa que la Biblia tiene abundante consolación para usted y para mí. Y quiera Dios, quisiera seguir predicando, pero es una noche de oración. Quiera Dios, hermano y amigo, que usted sepa lo que es buscar el consuelo en Dios. ¿Quiénes necesitan consolación? Los que sufren. Ellos son los que necesitan consolación. Es decir, necesitamos consuelo cuando estamos enfermos, cuando tenemos una prueba, una pérdida, e incluso cuando hemos hecho lo malo, cuando hemos pecado contra Dios y el Espíritu de Dios nos muestra, así, no, hice mal, qué bruto, qué tonto. Y entonces nos sentimos miserables y ahí también necesitamos consuelo. Le ruego en nombre de Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Está afligido? ¿Está angustiado? ¿Está, como decía el himno? Les voy a poner de nuevo el himno. Les voy a poner de nuevo el himno para que lo cantemos. En una de sus partes dice: si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. El gran beneficio de la aflicción profunda, ¿saben cuál es? El gran beneficio de la aflicción profunda, cuando pasamos aflicciones profundas, y mucha gente hoy está viviendo aflicciones profundas, el gran beneficio de la aflicción profunda es que nos hace perder la confianza en todo lo demás y acaba con nuestras esperanzas que pueden venir de cualquier otro lugar y nos lleva a buscar y a escudriñar la palabra de Dios en busca del consuelo más grande que podemos encontrar, el consuelo de Dios. De Dios, amigo, joven, señorita, de Dios. No busque consuelo en otra parte, en nombre de Dios se lo digo, no lo va a encontrar. Busque al Señor, no busque ni siquiera en una religión porque no lo va a encontrar. Busque en Dios. Permítanme, creo que es oportuno y creo que le hace bien a nuestra alma, y de eso se trata esta noche, de orar, y creo que le hace bien a nuestra alma cantar al Señor, y sobre todo cantar un himno como este. ¿Listo? Así que lo voy a poner
Y cuando lo ponga, termine, oramos.